Buenos días a todos mis hermanos, el Señor os bendiga. Estar en la presencia de Dios es algo maravilloso. Disfrutar de un culto como este es una cosa que yo no la puedo comparar con nada, siempre lo digo. Hoy traigo una carta de amor para ti. Sí. No te pongas nervioso, Ricardo. Es una carta de amor. Para ti también, para todo el que la quiera coger. Pero no pongas nervioso, es una carta de amor de Dios para vosotros. Yo no sé si la dejo aquí, ¿vale? Yo no sé si estás enamorado de Dios, si estás enfadado, si eres indiferente o si estás en rebeldía o porque no crees o porque tengas cuentas pendientes con Dios. Yo no sé cuál es tu situación, pero también es irrelevante. La carta es para ti. Estés como estés. Es como cuando viene una carta certificada de tráfico, ¿no? Que es una multa. Aunque no la quieras recibir, te cae, te viene para ti, ¿no? Lo que pasa es que esta carta no es para mal, es para bien. Esta carta es para bien. Tampoco sé cuál es tu situación, si estás en precario, si estás mal, si estás muy mal, si se te acabaron los recursos, si estás cruzando por el valle de la enfermedad. Si es en alguno de estos casos, todavía es más necesaria esta carta de amor, porque esta carta está llena de la misericordia y de la gracia de Dios para tu vida. Yo, francamente, cuando pensé en esto, no os pongáis celosos ni nada, pero yo pensé en mi hermana Pilar. Lo siento, o sea, se me vino a la cabeza el valle que está pasando con su enfermedad. Hace unas semanas, cuando estaba pensando sobre poder hablar de esto, se me vino a la mente mi hermana. Pero mira por dónde, en estas últimas semanas, este mensaje para mí es más necesario que nunca. Los que estuvisteis el jueves, pude compartir con vosotros el trance que estamos pasando ahora en la familia, ¿no? Por el tema de la vivienda, que tenemos que salir en breve y que todo eso nos tiene un poco para abajo, ¿no? Y por eso os pedí oración. Pero, ¿qué podemos hacer cuando todo lo que está a nuestro alcance no es suficiente? Cuando haces todo lo que puedes por enmendar una situación y no es suficiente. Yo encuentro en la palabra de Dios la inspiración, el cargar las baterías. En los momentos difíciles, aquí está. Y hay una persona que a mí me inspira especialmente. Este hombre es el profeta Elías. El profeta Elías a mí me fascina, porque es un hombre que pasó por tantas cosas. Este hombre para mí es una referencia y es una guía en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, en los momentos en los que muchas veces no sabes de dónde tirar. La vida y las acciones de este hombre, del profeta Elías, para mí es una referencia que me inspira, como digo. Como sabéis, el profeta Elías hizo todo lo que el Señor le mandó, fue a donde tuvo que ir, plantó cara a quien tuvo que plantarla, al rey, a los profetas falsos, pero el rey le amenazó de muerte y tuvo que huir. Y le dijo Dios, mira, vete a esconderte al arroyo, a un arroyo que no es un río. Aquel tiempo de sequía terrible, porque él mismo oró para que no lloviera, y estaban pasando un tiempo de sequía terrible, y lo manda a un arroyo con un caudal incierto. Sabéis que el arroyo no tiene mucho caudal, no es como un río, y lo manda a un arroyo. Yo lo hubiera mandado a otro sitio mejor, la verdad, un hombre de referencia para Dios. Pero lo mandó allí, en medio de unos árboles, en medio de un arroyo, y resulta que aquel arroyo se seca. El arroyo se seca. Fue donde Dios le dijo y el arroyo se secó. Lo que te demuestra que
aun estando en obediencia a la palabra de Dios, ni siquiera eso nos libra de las calamidades. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Pero estar en obediencia al Señor ni siquiera nos libra de sufrir calamidades. ¿Qué hacer cuando falta la lluvia? Sí, dicen que Dios siempre provee, pero ¿qué pasa cuando vas de Guatemala a Guatepeor? ¿Qué pasa en esos momentos? Cuando un diagnóstico médico, cuando una sentencia, cuando una resolución, ahí es cuando de verdad tu fe es probada, hermano. Ahí es donde de verdad el Señor quiere ver cuánto de verdad tú crees. Porque sobre la teoría, sobre el papel, sí, tenemos respuestas automáticas. El Señor, tal cual, decimos una serie de cosas que están aprendidas, pero están grabadas a fuego en nuestro corazón, pues ahí es donde verdaderamente se prueba. En el caso de Elías, ¿sabéis dónde lo manda? Después de que se seca el arroyo, lo manda a una ciudad extranjera para que lo sustente una viuda pobre que no tiene ni para ella misma. Allí la manda el Señor. Tremendo. Yo creo que a veces es necesario que el Señor mueva nuestro nido, lo agite, para impedir que nosotros reposemos sobre nuestras propias miserias. Yo sé que esta frase es un poco dura o áspera, pero es verdad, hermano. Muchas veces Dios tiene que remover nuestro árbol para sacar lo mejor de nosotros mismos. La verdad es que lo manda, se le seca el arroyo, ¿y ahora qué? Yo me imagino ese momento de Elías, bueno, ¿ahora qué? He hecho lo que tú me has dicho. Me estoy alimentando por cuervo, un animal inmundo, y tú ahora me secas el arroyo, y ahora me mandas a una ciudad extranjera a que me cuide una mujer viuda. Sabéis, en aquella época las viudas, ¿no? Estaban en desamparo total. Dios no le dio más información a Elías, simplemente que fuera a Sarepta y que allí una viuda la sustentaría. Mira, si no confiamos en Dios plenamente, nunca vamos a ver sus planes perfectos para nuestra vida. Tenemos que confiar 100% en Dios. Elías sí obedeció. Dice en Primera de Reyes 17, no sé si lo podemos poner, a partir del versículo 8, dice, y fue a la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. Y aquí que yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Fijaos qué relación hay entre estos dos versículos, porque hay una relación entre la acción y la bendición. O sea, te voy a sustentar allí, pero si vas a ese lugar, yo te sustentaré. Está unido. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando atravesaba el desierto, es verdad que Dios le enviaba el maná, pero no podían ir por donde ellos quisieran. Tenían que seguir la nube. Si se desviaban de la nube, se perdían el maná. Tenían que ir exactamente en la dirección que Dios le indicaba. Y si vemos el capítulo 9 de Números, en muy pocos versículos podemos contar innumerables veces al mandato de Jehová paraban, y al mandato de Jehová salían, y a la ordenanza de Jehová acampaban, y al dicho de Jehová salían. Estaban siguiendo instrucciones permanentemente. Y si ellos se hubieran negado a seguir la nube, ir por otro lado, el maná no les hubiera llegado. Esa es la realidad. Estar en obediencia a la palabra de Dios es lo único que tiene promesa y garantía de que el Señor nos bendiga. Lo único que tiene promesa de que Dios te bendiga en tu vida es que obedezcas la palabra de Dios. Y yo pensé, digo, ay Dios mío, ¿no será esto precisamente el motivo por el que a veces llevamos unas vidas tan pobres?
tan triste, una fe tan débil? ¿No será por esto que en verdad somos tan infelices muchas veces? Porque queremos hacer de nuestra capa un sayo y hacer lo que nos parece y luego pagamos las consecuencias. Esto y lo otro que dije, que aun estando en obediencia, no es una contradicción. Aun estando en obediencia sufrimos calamidades, pero en medio de las calamidades podemos tener la paz del Señor. No es incompatible. Pero si tú estás en desobediencia, estás en calamidades y no tienes la paz, porque el Señor no te bendice. Esa es la realidad. No hay nada ni nadie que pueda contribuir tanto a tu salud, al gozo de tu alma, como estar en obediencia a la palabra de Dios. Yo estoy convencido de esto. Nada ni nadie te puede dar tanto gozo, tanta paz, como estar sujeto a la palabra de Dios. Yo sé que no es fácil porque tienes que negarte a ti mismo. No es por otra cosa. Y somos muy de nosotros mismos. Y nuestro ego, aunque vayamos con una apariencia muchas veces de piedad, pero negar a nuestro yo, eso muchas veces cuesta y es muy difícil. Pero hermano, la recompensa es muy grande. Dice, te voy a leer muchos versículos, ¿vale? Porque en la palabra de Dios es donde está la fuente de la sabiduría, de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra dirección. Dice el Salmo 19:11, en guardar sus mandamientos hay grande galardón. Hermano, cuesta negar nuestro yo y hacer caso a la palabra de Dios, pero la recompensa es muy grande, y para recibir de Él es necesario que dejemos nuestro razonamiento humano, que lo dejemos a un lado. Oye, Elías, que te vas a ir a un arroyo, te van a alimentar unos cuervos, unos animales inmundos, y ahora espera noticias. No, se seca el arroyo. No, ahora te vas a ir a una nación extranjera y te va a sustentar una viuda pobre que no tiene ni para ella misma. O sea, hay que tener un espíritu orgulloso para acatar esto. No, hay que ser noble de espíritu y tener muy claro que el Señor es lo primero en tu vida y un corazón noble delante de su presencia para aceptar su voluntad. Era tan pobre esta mujer, era tan pobre que estaba recogiendo a ella misma, no tenía ni nadie que le trajera leña y tenía que ir ella misma por leña porque no había nadie que le ayudara. ¿Me quieres decir qué estímulo pudo encontrar Elías cuando vio a esta mujer? Ninguno. Cuando vio a esa mujer desvalida, en vez de sentirse motivado, oye, yo soy el ministro, ¿no? Yo soy el profeta, el Señor me cuida y me manda, madre mía, ¿dónde me manda? En vez de sentirse motivado, valorado, estimulado, parece que estaba hecho a mala idea para darle ahí en lo más profundo de su orgullo, ¿no? Pero mira lo que dice la palabra, versículos 10 y 12. Y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, la volví a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, dice, vive Jehová, Dios tuyo, yo no tengo un trozo de pan cocido, que solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y tengo un poco de aceite en una botija, y ahora estaba cogiendo 2 leños para entrarme y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y para que nos dejemos morir. Esto es lo que le esperaba al profeta Elías. Madre mía de mi alma, yo me encuentro eso y me pongo ahí a patalear como un niño de guardería. ¿Pero a dónde me traen, mi Señor, Jehová de los ejércitos? En ti confío. ¿A dónde me has traído? Esto es lo que le espero. ¿Qué hubieras pensado tú en un panorama tan negro? Yo ya te lo he dicho, yo creo que no hubiera sido capaz de... Pero Elías no se desanimó por lo que parecía una situación devastadora. Todo lo contrario,
Su corazón se sostenía en la palabra de Jehová. En eso se sostenía su corazón. Su corazón no dependía de las circunstancias, de que todo estuviera bien. Su corazón se sustentaba en que Jehová de los ejércitos le había dicho: tira para allá, que allí te voy a sustentar. Y era todo lo que tenía que oír Elías. Ya está, él no cuestionó nada. Su confianza no descansa en las circunstancias favorables del entorno, sino en la fidelidad del Dios vivo. En eso se sustentaba Elías. Así que no necesitaba que las circunstancias que le rodearan fueran buenas. Las apariencias podían ser oscuras, podían ser funestas, pero el ojo de la fe atraviesa todos los nubarrones, hermanos. Por malas que sean las circunstancias, el ojo de la fe atraviesa todos los nubarrones negros. Y es capaz de ver la sonrisa del Señor detrás de esos nubarrones negros. Es capaz de verlo. He mandado allí a una mujer viuda que te sustente. Eso es todo lo que necesitaba escuchar el profeta Elías. ¿En qué se sostiene tu corazón? El de Elías se sustentaba en esto. ¿Y el tuyo en qué se sustenta? ¿Has hecho tuya las promesas que Dios tiene para ti? ¿Promesas como cuál? Te leo la palabra. Salmos 37:3. Espera en Jehová y haz el bien. Vivirás en la tierra y en verdad vas a ser alimentado. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Salmo 46:1. ¿Quieres que te siga leyendo? Porque tengo aquí una lista. Me puede llevar toda la mañana diciéndote promesas que hay en la palabra de Dios. ¿En qué se sustenta tu vida cuando las cosas se tambalean? Porque la palabra de Dios está llena de promesas. ¿Te sustentas en sus promesas o en qué? Ahora me gustaría que te pararas un poco en la entrada del profeta Elías en Sarepta. Porque a Elías no le dijo cómo se llamaba la mujer, no le dijo qué apariencia tenía, no le dijo dónde vivía, no le dio la dirección, no le dijo cómo la encontraría, simplemente fue para allá y se plantó allí. Confió en que Dios le daría más luz conforme fuera llegando. Y nada más llegar por la aldea se disiparon todas las dudas. Tuvo un encuentro casual, ¿no? Fue casualidad. Fíjate y admira, dice la palabra: he aquí que una mujer viuda estaba allí. ¿Ves? Voilà, como dirían los franceses. Oye, ¿quién será? ¿Cómo será? ¿Cómo se llamará? ¿Dónde vivirá? Va para Sarepta y conforme va entrando en la aldea, la viuda estaba allí. Y aquí una mujer viuda estaba allí. El Señor lo preparó. ¿Te lo dije? Pues entonces, no, pero es que no sé cómo se llama. No, pero es que no sé dónde vive. Dame la dirección y entonces voy para allá. No te doy la dirección. Quiero que vayas para allá sin saber quién es, cómo se llama, dónde está, dónde vive. Esa es la fe, que si no, ¿qué fe tienes tú entonces? La fe es la esperanza de qué? De lo que se espera, de lo que no se ve. Es que, mi hermana, si te lo doy todo por escrito, pues lo queremos muchas veces todo por escrito. Pero eso no es la fe. La fe es decir, voy para allá. Y conforme voy entrando en la aldea, fíjate y admira. He aquí una mujer viuda estaba allí. Estaba allí. Qué casualidad, ¿no? Seguro que es casualidad, dice Romanos 11, de Él, por Él y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. De Él y en Él y por Él son todas las cosas. Todas las cosas. Esa viuda también las preparó. Las preparó, hermano. Entonces tu fe, ¿en qué se sustenta? Cuando el Señor te dice algo, tú lo sientes en tu corazón. Sabes que viene en la palabra de Dios. No, pero es que si muevo un dedo veremos a ver. Veremos a ver qué. Pues ya perdiste la bendición. Así de claro. Porque si no vas a hacer esta, no vas a ser sustentado. Y había una hambruna terrible. Y una sequía increíble. Y cuando llega,
habla con ella y la prueba. Y le dice, oye, ¿me puedes traer un vaso de agua para beber? Oye, un vaso de agua nos parece poca cosa. En un tiempo de una sequía terrible, un vaso de agua es algo preciado como el oro. O sea, lo que le estaba pidiendo, un vaso de agua en tiempo de sequía, que me estás contando. Tiene el agua contada para ella, para su hijo. Me trae un vaso de agua y dejó lo que estaba haciendo. Estaba recogiendo leña, rama seca, para hacer su última comida. Y la dejó. Y a ver si aprendemos un poco, muchas veces, de estas personas nobles que hay en la palabra de Dios. Porque esta mujer dejó lo que estaba haciendo y fue a echar una mano, a ayudar. Que no nos duelan prenda para ayudar a otra persona, para echar una mano, para hacer favores. Que no te duelan prenda. Porque ¿qué dijo el Señor con un vaso de agua fría? El que se la diera. ¿Que tendrá qué? No dudes en hacer favores, hermano. Y de ayudar al que te necesita. Pero ahí no queda la cosa. Iba para llevarle, dejó lo que estaba haciendo, iba para traerle el vaso de agua y le dice, espérate, me va a traer también un bocadillo. Dice, mira, profeta, ya te está pasando un poquito, ¿sabes? No es por nada, es que yo no tengo pan, solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer una torta, para comérmela con mi hijo y dejarnos morir, porque ya se acabaron los recursos. Así que lo siento mucho, pero esto que me pide ya no te lo puedo dar. ¿Qué petición sería, podríamos pensar, más egoísta, ¿no? Porque pidió que se la diera a él primero a él. Parecía esto un poco egoísta, ¿no? Pero la realidad era la contraria. La realidad es que Dios le salía al encuentro de esta mujer y de su necesidad en el momento más difícil de su vida. En el momento más difícil de su vida. Sale al encuentro y le dice, ¿me puedes dar a mí primero esa torta? Un trozo de esa torta. Y dice en Isaías 30, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será ensalzado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios de juicio, bienaventurados todos los que en Él esperan. Esa es la realidad, hermano. La realidad es que no era egoísmo pedir que se la trajera primero. ¿Por qué? Porque era para bendecir. Pero claro, la viuda no sabía, no tenía ni idea de las instrucciones que Dios le había dado a Elías. Ella no sabía que era la elegida, no lo sabía en ese momento. La mujer solo sabía que había llegado a su fin, que ya no había más de dónde rascar. Ella pensaba que ya iba a morir. Los hebreos, incrédulos, en medio del desierto, también pensaron que iban a morir en el desierto, pero no fue así. David en una ocasión dijo, al fin seré muerto algún día de la mano de Saúl, que lo perseguía para matarlo, pero no fue así. Los discípulos en la barca, cuando se estaban hundiendo en medio de la tempestad, también pensaban que iban a morir, pero no fue así. Humanamente es imposible que esta mujer pudiera sustentar a nadie. No era capaz de sustentarse ni a sí misma. ¿Cómo iba a sustentar a otro? ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos, ¿dónde? En la tinaja, en la vasija. Esta mujer ¿qué iba a pensar? ¿En qué iba a mirar? En lo que tenía delante. Sus ojos no estaban puestos en Dios. Estaban puestos en la tinaja. Y los nuestros tampoco están puestos muchas veces en Dios, están puestos en la tinaja, hasta que interviene el Espíritu Santo. Y entonces nos hace ver las cosas diferentes, y nos hace mirar por fe. Y cuando miramos por fe, todas las cosas cambian. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿La tinaja? Porque te dice una cosa, la incredulidad y la muerte van unidas de la mano. La incredulidad y la muerte están asociadas.
El que no crea no tiene futuro. El que crea y tenga fe en el Señor, ahí está su sustento y su apoyo. ¿Cuántas veces nos apoyamos en nuestras propias tinajas de harina, hermano? ¿Cuántas veces nos apoyamos en eso? Me queda para tanto, tengo tantos recursos, y ahí descansa tu vida, ahí descansa tu alma. Tú no sabes que en un abrir y cerrar de ojos todo lo que tienes se pierde. ¿Lo sabes o no? Y entonces, ¿qué? Tu sustento, tu esperanza, ¿en qué se sustenta, hermano? Demasiadas veces actuamos con la incredulidad de los discípulos cuando estaban, ¿os acordáis cuando el Señor estaba predicando en aquel monte y les pidió a los discípulos que alimentaran a la multitud? Muchas veces actuamos con la misma incredulidad. Le dice, dadles de comer, Señor. ¿Cómo le vamos a dar de comer a toda esta gente? Sí, insisto, dadles vosotros de comer. Pero Señor, ¿sí, con qué recursos? Entonces se ponen a indagar y encuentran a un chavalillo y encuentran que ¿qué tenía en el canasto? 5 panes y 2 peces. Y se lo traen y dicen, mira, Señor, a ver, esto es lo único que hay. Y dice el versículo 9 del capítulo 6 de Juan, esto es lo que hemos encontrado, pero ¿qué es esto? Más ¿qué es esto entre tantos? Más ¿qué es esto entre tantos? Es el lenguaje de la incredulidad. Es el lenguaje de la incredulidad. La fe no se ocupa de las dificultades, la fe se ocupa en el Dios que todo lo puede. Así de claro. Sí, pero es que en Sarepta no había nada, literalmente no había nada, pero nada. El fondo de una tinaja de harina y de una tinaja de aceite, ese es lo único que había allí. Pero ahora fíjate bien una cosa, esta mujer no dejó de hacer lo que tenía que hacer hasta el final. No dejó lo que tenía que hacer hasta el final. Cuando yo te digo, confía plenamente en el Señor, sigue su voz, no significa que te cruces de brazos, no significa que dejes de hacer lo que tienes que hacer. Esta mujer ya no le quedaba nada y hasta el último momento no se dejó caer por la desesperanza, por la desesperación. Hasta el último momento estuvo haciendo sus tareas, hasta la última comida. Hasta la última comida. Ella no dejó de preparar lo que tenía que preparar. Así que el Señor tiene todo en control no significa que tú te cruces de brazos, y mucho menos si estás en un momento de urgencia y en un momento de crisis. Tú haz lo que tengas que hacer, como si todo dependiera de ti, y confía. Y ora al Señor como si todo dependiera de Él. Y ya verás cómo el Señor actúa con sus maravillas. El Señor proveerá, pero tú haz tu parte también. A mí me interesa mucho cómo el profeta Elías, cuando entra en la casa, cómo se comporta. Porque hemos visto cómo se comportaba delante del rey en público, delante de los profetas, de una forma majestuosa. También hemos visto cómo se comportaba en privado, allí en el arroyo, que de eso hablé una vez, no sé si os acordaréis. Pero ¿cómo se comportaría en la casa de esta mujer? ¿Cómo se manejaría? Porque la verdad es que el recibimiento que le hizo no fue nada, no hubo una fiesta allí de cohetes, como en un cumpleaños que te ponen velas, te ponen fuegos artificiales. No. Esta mujer le recibió con una tristeza de muerte, porque es que estaba ya para morirse. La verdad es que no fue muy alentador. Y le dijo, hazme primero, ¿qué prueba más dura? Hazme primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué prueba más dura? Como decía, en teoría parece egoísmo. Lo que pasa es que el Señor le dice, hazme a mí primero, versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni disminuirá la vasija de aceite, hasta aquel día que Jehová dará la lluvia sobre la faz de la tierra. Ah, vale, ya cambia la cosa.
Entonces ya eso ya hace la diferencia. Eso ya no es egoísmo. Eso es que el Señor te va a bendecir si tú le das primero. Ya las cosas cambian, ¿verdad? Si el Señor te pide una porción de lo poco que tú tienes, no dudes ni un momento en dárselo. Porque lo único que quiere es bendecir tu vida. No dudes en dárselo, mi querido hermano. Y aprendiendo de la lección que aprendió Elías en Querib, en el arroyo, lo que sufrió ahí en sus propias carnes, luego se lo pudo llevar a la viuda. Y te voy a decir una cosa, las pruebas que tú pasas en tus propios desiertos te califican después para ayudar a otras personas que están pasando después por eso. Lo decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 1, con la consolación que fuiste consolado, vais a consolar a otros. Así que sepas que no es en vano todo lo que estás pasando, porque luego tú, cuando el Señor te saque de ahí, tú vas a poder ayudar a otras muchas personas, mi querido hermano. Pero la realidad fue que esta mujer tuvo disposición para asistir al siervo que el Señor trajo a su casa. Y Dios le dio a cambio todo lo suficiente. Dice en Mateo 10, el que reciba un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. Y el que reciba un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo tendrá. Probablemente diga, yo no tengo la posibilidad de recibir en mi casa a un profeta, yo qué sé, pero tienes oportunidad de ayudar a alguien que esté necesitado. Y el Señor dijo, por cuanto lo hicisteis con uno de estos, mis pequeños, a mí me lo hiciste. Dice, Proverbios 19 dice, el que presta al pobre, a Jehová presta. Y el bien que le ha hecho, se lo devolverá el Señor y se lo devolverá a pagar. Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios no es deudor del hombre, no. Y ahora yo te pregunto, ¿tienes miedo al futuro, hermano? ¿Tienes miedo a qué pasará cuando tus fuerzas flaqueen, cuando llegue la vejez, cuando no tengas lo necesario, qué sé yo? Mira, te voy a leer un versículo que me dijo mi hermano Ricardo el viernes, cuando me dijo, mira, en medio de la semana caótica que estoy pasando, me dice, mira, busca primero el reino de Dios, céntrate este fin de semana en la palabra y espera respuesta la semana que viene. Y te hice caso, hermano. Gracias por estar siempre ahí a cada minuto. Qué bueno es tener amigos, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Salmo 34, temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que temen. Salmo 84, no quitará el bien a los que andan en integridad. Sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Esas son sus promesas, pero si os dais cuenta son promesas condicionales. Es decir, oye, como si me das el primer lugar en tu vida, entonces, si tú le temes, le obedeces, le honras, entonces no te va a faltar ni esto. Te lo dice el Señor. No te va a faltar ni esto, no significa que tengas un chalet de lujo y un coche de lujo. No, que no te va a faltar el sustento diario para cada día. Cualesquiera que sean tus necesidades, no olvides al Dios de Elías, hermano. Él comió la viuda, comió a su hijo todo el tiempo. Y fijaos que sus vecinos estaban pasando un hambre terrible. Pero en esa casa no faltó. Es verdad que la casa era modesta, es verdad que el menú no era variado, pero yo tampoco veo al profeta Elías quejarse de que el menú no era variado. ¿Tenían sustento? Gracias a Dios por todo eso. Dice Pablo en Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, hermanos. Ya está, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Hay una figura de la harina, me la voy a saltar porque hay una figura de la harina y del aceite. La harina simboliza a Cristo, es el grano de trigo que aparece en Juan 12, que muere
para luego convertirse en el pan de vida. ¿Y sabéis que el aceite es símbolo de qué? Del Espíritu Santo. Y la viuda no tenía la harina solo, o el aceite solo, tenía las dos cosas, y con ella hacía la torta. Y el creyente debe tener a Cristo arriba, en los cielos, defendiéndonos. Pero no puede ser solo Cristo ahí arriba. Necesitamos al Espíritu Santo dentro de nosotros, intercediendo por nosotros, morando en nosotros. La suma de las dos cosas es la unión perfecta, mi querido hermano. Y fíjate que Dios el profeta no le trajo dos tinajas nuevas, nuevecitas, una de harina y otra. No le trajo tinajas nuevas. Tampoco les llenó la que tenían. ¿Cómo las dejó? Con el puñadito que le quedaba. Con el puñadito que le quedaba. Con la provisión diaria. No le llevó provisión para un año, ni siquiera para una semana. Y eso tiene una lección muy importante para nosotros, hermanos. El Señor nos da la ración diaria cada día. Y nosotros tenemos que ir al Señor cada día para recibir de su provisión. Los israelitas tenían prohibido guardar el maná para el día siguiente. ¿Por qué? No va a decir que recibieras mucho maná y ahora nos vamos para otro lado como ya tenemos. No. Tú sigue la nube. Tú sigue la nube, que yo cada día te voy a traer la provisión del maná. Tú no puedes venir aquí el domingo e intentar de aquí borrarte de bendiciones que te ayuden a pasar el resto de la semana. Tú tienes que buscar al Señor cada día. Tú tienes que coger la porción diaria, alimentarte con la porción diaria que el Espíritu Santo te quiere dar cada día. Tú tienes que buscarlo cada día. Tienes que buscar esa porción diaria. Tú no puedes llenarte de bendiciones hoy. Ya voy lleno, por lo menos hasta el jueves, que ya llegue el viernes ya con la lengua afuera y vengo el domingo otra vez y me lleno. No. Esto no funciona así. El Señor te da la porción de vida, del pan de vida cada día. Y tú tienes que ir a buscarlo cada día. Y eso es lo que el Señor quiere que tú hagas. Dice en 2 Corintios, Él renueva a nuestro hombre interior de día en día, y cada día tú tienes que esforzarte por ir a por Él. Y todo esto pasó conforme la palabra de Jehová había dicho. Y yo ya te digo, tómate en serio la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumple, Si la palabra de Dios dice algo, la palabra de Dios se cumple, para bien o para mal. Ten cuidado, ten cuidado, porque allí dijo el profeta, no habrá lluvia ni rocío estos años sino por mi palabra que le venía de Dios. ¿Se cumplió o no? Se cumplió. Tómate en serio la palabra de Dios. Luego dijo, oye, la harina no va a escasear ni el aceite, y se cumplió. Se cumplió. Para bien y para mal, la palabra de Dios se cumple. Y yo ya termino con una historia que decía, mira, yo me estaba preguntando, Señor, yo creo que muchas veces ha sido un poco duro con Elías. Yo creo que a veces te has pasado un poco con Elías. Pero en el fondo me di cuenta detrás de esa pregunta que lo que estaba diciéndole es, Señor, yo creo que te está pasando un poco también conmigo. Era lo que había detrás de esa pregunta. Y el Señor llevó un versículo, no sé si lo podemos poner, en Malaquías 3, el último profeta que aparece en el Antiguo Testamento, y dice, ¿puedes poner el 2 mejor también? ¿El 2 y el 3? O si no, lo leo yo, no te preocupes. Dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará, fijaos, para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda justa. Lo que os quería contar era un grupo de jóvenes que estaba estudiando la palabra de Dios y se encontraron con este versículo. Y les pareció curioso, sobre todo porque los oficios artesanales ya están en desuso y no sabían muy bien cómo se hacía lo de refinar el oro y la plata. Y pensaron que alguno fuera a investigar eso para ver si sacaba algo del carácter de Dios. Y uno fue voluntario y fue a un platero de la ciudad y le preguntó si podía ir a verlo. Y el hombre, pues claro, se agradó porque es un oficio ya que está en desuso. Y dice, sí, ven, qué bueno que vengan los jóvenes, ¿no? Para saber estos oficios artesanales, ¿no? Y entonces
aquel hombre le dice, siéntate ahí para que vea. Y vio como el hombre cogió la plata y la metió dentro en el punto más caliente del horno. Y le dice, aquí tiene que estar para que alcance la máxima temperatura para que la plata sea purificada. Y dijo, wow. Dice, le preguntó, porque se acordó del versículo, ¿no? Dice, qué bueno que el Señor no está ahí pendiente, ¿no? De que ha metido la plata. Y le preguntó al hombre, le dice, sí, pero... Y se acordó del versículo dice, y se sentará para afinar. Dice, ¿es verdad que se tiene que sentar el platero en el proceso del afinamiento? Dice, claro, es necesario no solo que yo esté aquí, sino que esté vigilando bien el proceso, porque si se pasa de tiempo, la plata se puede estropear. Y él pensó, qué enseñanza más bonita, cómo el Señor cuando estamos en el horno nos cuida. Y le dice, oye, ¿cómo sabe usted cuándo es el momento exacto de que ya, si la deja más tiempo, cómo sabe cuándo está purificada la plata y sacarla para que no se estropee? Se rió el platero y dijo, pues muy fácil. Cuando llega ese momento, la plata está incandescente y brilla como un espejo. Y cuando mi imagen se proyecta en la plata, entonces ya está lista. ¡Wow! Y esto de verdad me dejó loco. No solo el Señor te cuida en medio del proceso, no tengas en poco cuando lo estés pasando mal. Sepas que el Señor no te va a dejar más tiempo del que puedas soportar. Y cuando llegue ese momento, la imagen de tu platero se va a reflejar en tu vida. Y ahí estás ya a punto de caramelo. Ahí todas tus impurezas se han perdido. Y ahí, cuando tú reflejas la imagen de Dios, es cuando el Señor te saca. Y cuando ya estás purificado, como el fuego, mi querido hermano. Esta carta lo que dice es que cuando venga el profeta a tu casa y toque a tu puerta, ábrele. Ábrele. Dale lo mejor que tenga. Primero, porque no es por egoísmo, ni es por mal, es por tu bien. Porque el Señor quiere darte lo mejor para tu vida, mi querido hermano. Si Dios toca la puerta de tu corazón, ábrele. Ábrele. Porque el Señor quiere cenar contigo y darte todo lo que tú necesitas. Que el Señor te bendiga, hermano.